Muy bien, pues vamos a comenzar con la conferencia número 5 que se llama, según ustedes lo pueden ver en su boletín o lo pueden ver también en la pantalla, la conferencia número 5 se llama llamado ¿a qué? ¿Llamado a ser? No, llamado a bendecir, ¿sí? Hoy vamos a aprender acerca de esto. Ok, lo que hemos estado aprendiendo en esta campaña de crecimiento espiritual para que estoy aquí en la tierra es que Dios tiene un llamado para cada uno de ustedes. En otras palabras, Dios siempre está tratando de llamarte, está tratando de hablarte para mostrarte cuál es tu vocación. Acuérdate que la palabra vocación viene de la palabra voz y todos tenemos una vocación para nuestra vida. Eso quiere decir que independientemente si eres una persona religiosa o no, independientemente de si tienes una relación con Dios, todos tenemos una vocación. ¿Qué quiere decir eso? Que todos tenemos un llamado especial de parte de Dios para nuestra vida. Dicho de otra manera, la Biblia dice que todo lo que Dios ha creado tiene un propósito y eso incluye tu vida. Tu vida no es un accidente, tu vida no es producto del azar, tu vida no es, ¿verdad?, algo que solamente ocurrió ahí nomás porque ocurrió, sino que la Biblia dice que Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Dios tiene una razón por la cual Él nos ha dado la vida. Ahora, nosotros hemos aprendido a lo largo de esta serie cuáles son los llamados especiales que Dios tiene para nuestra vida, cuáles son los propósitos especiales que Él tiene para nuestra vida. Por ejemplo, el primer llamado que nosotros aprendimos es que nosotros hemos sido llamados para ser amados, amados por parte de Dios. En otras palabras, todos los seres humanos hemos sido llamados para que nosotros podamos experimentar el amor de Dios en nuestra vida. Todos los seres humanos deberían de poder experimentar el amor de Dios en sus vidas. Desafortunadamente esto no es así. Nosotros sabemos que la mayor parte de la gente que habita este planeta no conoce que Dios le ama y tampoco tiene la oportunidad, la posibilidad de experimentar el gran amor que Dios tiene para nuestra vida. Por eso es tan importante que nosotros les sigamos contando a las personas que Dios les ama y que les ama muchísimo y que está dispuesto a tener una relación con cada persona y que esa es la razón por la cual Él vino aquí a la tierra. Cuando nosotros experimentamos el amor de Dios en nuestra vida, eso cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestro corazón, cambia nuestros sentimientos, tenemos un cambio muy radical en nuestra vida y vienen muchos beneficios. Uno de los beneficios de experimentar el amor de Dios en nuestra vida es que la respuesta natural de sentirnos amados por Dios es que nosotros en respuesta también le amamos a Él, ¿sí? Y es cuando nosotros podemos experimentar una relación, un intercambio de amor entre Él y nosotros, a lo cual la Biblia le llama adoración. Y ese es el propósito primario, el propósito más importante de nuestra vida, ¿sí? El propósito más importante de nuestra vida es que cada uno de nosotros amemos a Dios. Eso es lo más importante que hacemos en nuestra vida en la tierra. ¿Ok? Y eso lo dijo Jesús cuando estuvo justamente aquí en la tierra. El segundo llamado que nosotros aprendimos, el segundo llamado de Dios para nuestra vida, lo aprendimos en la tercera semana en la que nosotros aprendimos, que fuimos llamados a pertenecer. ¿A pertenecer a qué? ¿A qué? A ver, alguien recuérdeme. A su familia. ¿Sí? No a un club social, ¿verdad? No a una tienda departamental. Nosotros hemos sido llamados a pertenecer a la cosa más grande que hay sobre la tierra, que es la familia de Dios en la tierra, que la Biblia la llama su iglesia. La iglesia de Dios es la familia de Dios aquí en la tierra y nosotros hemos sido llamados a pertenecer y amar a la familia
de la iglesia. Y la semana pasada todos nosotros estuvimos leyendo, estuvimos aprendiendo, estuvimos, ¿verdad?, recibiendo enseñanza de parte de Dios, y nosotros aprendimos el tercer llamado de Dios para nuestra vida, que es el llamado a llegar a ser, el llamado a parecernos a alguien, ¿ok? Alguien dígame, alguien recuérdeme, el llamado incluye que nosotros lleguemos a ser como ¿quién? ¿Como quién? Como Cristo, ¿sí? Que tú y yo nos parezcamos cada día más a Jesús, que Dios desarrolle el carácter de Jesús en nuestra vida, que nosotros, al parecernos a Jesús, al pensar como Jesús, al ver a la gente como Jesús, al hablar como Jesús, al tratar a las personas como Jesús las trataba, de esa manera Jesús sigue bendiciendo y sigue amando a la gente, sigue amando a las personas en la actualidad, ¿verdad? El viernes que tuvimos la noche de adoración y Santa Cena, yo les decía, Jesús ya no está físicamente aquí en la tierra, no, ya no está. La Biblia dice que está sentado a la derecha del Padre, ahí está con él, ¿ok? Pero Jesús sí sigue presente en esta tierra, no físicamente, pero sí sigue presente a través de la vida de los creyentes, a través de la vida de los integrantes de su iglesia, porque en la medida en que nosotros nos parecemos más y más a Jesús, la gente puede ver a Jesús a través de nosotros, y la gente está muy necesitada de conocer a Jesús. La gente tiene una gran necesidad de conocer a Jesús. ¿Cómo va a conocer la gente a Jesús? A través de todos aquellos que nos estamos pareciendo cada día más a Jesús. De eso aprendimos la semana pasada, ¿ok? Ahora, nosotros vamos a aprender esta semana, a partir del día de hoy, a partir de las lecturas de los capítulos del libro ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Una vida con propósito, vamos a aprender que nosotros hemos sido llamados a bendecir, ¿sí? Ahora, ¿cómo es esto de que yo estoy llamado a bendecir? Ok, lo que quiere decir es que tú y yo somos llamados por parte de Dios para que nosotros seamos de bendición para otras personas. Lo voy a decir de otra manera para que suene menos religioso, porque luego la palabra bendición como que tiende a ser una palabra medio que es utilizada, ¿verdad?, en el ámbito religioso, pero lo voy a decir de otra manera, que es exactamente lo mismo. Dios quiere que tu vida se convierta de beneficio para otras personas, que a través de tu vida llegue mucho beneficio a otras personas. Ahora, ¿cómo espera Dios? ¿Cómo Dios le hace para que nosotros nos convirtamos en bendición para otras personas? Se los voy a decir bien sencillo, ¿ok? La Biblia dice, la Biblia enseña que nosotros somos de bendición para otras personas cuando nosotros servimos a los demás, ¿sí? La manera en la que Dios espera que nosotros seamos de bendición para otras personas es sirviendo a otras personas. ¿Sirviéndoles cómo? Sirviendo las necesidades que otras personas tienen. Otras personas tienen necesidades, ¿ok? Cuando yo detecto que otras personas tienen alguna necesidad y yo hago algo al respecto, estoy sirviendo a los demás. Ahora, ¿qué tipo de necesidades tienen las personas a nuestro alrededor? Pues de muchos tipos, ¿verdad? Hay necesidades físicas, hay necesidades materiales, hay necesidades emocionales, hay necesidades financieras, hay necesidades de consejos prácticos, hay todo tipo de necesidades. No podemos hablar de un solo tipo de necesidad, porque los seres humanos, ¿verdad?, somos multifacéticos, somos complejos y por lo tanto, ¿verdad?, tenemos todo tipo de necesidades. Y Dios quiere que nosotros, no sé si se bendizcamos, ¿verdad? O si se dice así. Bueno, que nosotros, si se dice así, ¿verdad? Es que yo juego tanto con la palabra bendición que luego ya no me acuerdo cómo se conjuga correctamente. Bueno, que nosotros seamos de bendición para otras personas, satisfaciendo sus necesidades. De hecho, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, seguramente ya lo vieron en la serie de Chosen, ¿verdad? Él le enseñó muchas cosas a las personas, él le dijo muchas cosas a la gente, y una de las cosas que él le dijo a la gente fue la siguiente. No vamos a ver hoy un clip de The Chosen, pero se los digo yo, se los voy a contar, ¿sí? ¿Cómo se llama? Jesús les dijo: cada vez que tú le das un vaso de agua
a alguien que esté sediento en mi nombre, es como si tú me estuvieras ofreciendo un vaso de agua a mí. Eso lo dijo Jesús. Véanlo en el primer versículo que tienen ahí en su boletín. Mateo capítulo 10, versículo 42. Dice de la siguiente manera, vamos a leerlo juntos. Dice, les aseguro que Dios no se olvidará de premiar al que dé un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores, aunque se trate del menos importante. ¿Sí? En otras palabras, si yo veo una necesidad en alguien, ¿sí? En la persona que sea, ¿verdad? Puede ser el presidente de la República o puede ser una persona que está en la calle, ¿verdad? En situación de calle. Cada vez que yo veo a una persona con alguna necesidad y yo soy movido a hacer algo al respecto y hago algo al respecto, yo estoy, ¿verdad?, sirviendo a esa persona. Vamos a anotarlo ahí en nuestro boletín. Anótalo ahí en tus notas. El cuarto propósito de mi vida es el siguiente: Dios me formó para servirle. Dios me formó para servirle. Ese es el cuarto llamado de Dios para mi vida, bendecir a los demás. El cuarto propósito de mi vida es: Dios me formó para servirle. Esta semana, cuando estemos leyendo los capítulos que corresponden a esta semana del libro Para que estoy aquí en la tierra, del libro de Una vida con propósito, nosotros vamos a aprender mucho acerca de esta primera palabra que escribimos ahorita, la palabra formó. Yo no me voy a meter mucho en eso porque lo vamos a ver en nuestros grupos de conexión, lo vamos a leer esta semana. Solamente les voy a introducir el concepto de formar, porque la Biblia lo que nos enseña es que cada uno de nosotros hemos sido diseñados, únicos e irrepetibles, con mucho amor y con mucha sabiduría. ¿Ok? A cada uno de nosotros Dios nos ha dado ciertos conocimientos, nos ha dado ciertas habilidades, nos ha dado ciertos talentos, nos ha dado ciertas experiencias que nos han marcado, experiencias de todo tipo, experiencias educativas, experiencias dolorosas. La Biblia dice que todos nosotros tenemos un carácter en particular, tenemos una personalidad en particular, todos nosotros tenemos, ¿verdad?, una formación, una forma específica que nos hace buenos para ciertas cosas. ¿Ok? Y algo que nosotros vamos a aprender esta semana es que toda esa forma, ese conocimiento, esos talentos, esa personalidad, ese carácter que yo tengo, no me los dio para mi propio beneficio, sino que me los dio para el beneficio de los demás. De tal manera que cada vez que yo utilizo la forma que Dios me ha dado para el beneficio de otros y los demás usan sus dones, sus talentos, sus experiencias, sus conocimientos para mi beneficio, en esa manera estamos realmente funcionando como el cuerpo de Cristo. Estamos realmente funcionando como un cuerpo en el que todos tienen una función, todos tienen un rol, todos tienen algo que aportar, y de esta manera entonces todos tenemos oportunidad de servir a los demás. ¿Sí estamos de acuerdo? A veces caemos en el error, a veces caemos, ¿verdad?, en la en la tendencia de la cultura en la que nosotros vivimos, que constantemente nos está diciendo, ¿verdad?, sí, vive egoístamente. Lo más importante eres tú. Todos los beneficios son solo para ti. Dios dice que es exactamente al revés. ¿Sí? Nosotros no estamos aquí para consumir, estamos aquí para contribuir. ¿Estamos aquí para qué? Para contribuir. ¿Sí? Para dejar huella, para dejar una aportación. ¿Ok? De hecho, hoy vamos a aprender acerca de eso, ¿verdad? De cómo Dios quiere que todos nosotros aportemos. Hoy vivimos en una cultura en la que se nos enseña, ¿verdad? Tienes que alcanzar tal posición, tienes que alcanzar tal riqueza, de tal manera que todos estén a tu servicio. Dios dice exactamente lo contrario. Nosotros estamos aquí para servir a los demás.
para ayudar a los demás, para apoyar a los demás, para bendecir a los demás. Ahora, ¿por qué Dios piensa tan diferente a la cultura en la que nosotros vivimos? Porque Dios lo que está pensando es en que tú vas a pasar con Él toda la eternidad. La cultura en la que vivimos nos dice que nosotros debemos solo prepararnos y vivir para el aquí y el ahora, ¿ok? Y no nos lleva a pensar que realmente nosotros vamos a vivir para siempre. Bueno, Dios está más interesado en el carácter que vas a tener para toda la eternidad, no tanto para lo de aquí y el ahora, porque lo de aquí y ahora se va a acabar pronto, va a terminar pronto. La vida se va de bolón ping pong, se va rápido, ¿sí? Esta vida no dura. Pero aquí no es nuestro hogar, como lo hemos aprendido, y aquí no vamos a vivir para siempre. La vida eterna va a ser en la presencia de Dios. Por eso Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra actitud y que no tengamos la actitud de ser servidos, sino más bien de estar dispuestos a servir a los demás. ¿Por qué? Porque nos está preparando para la eternidad. ¿Ok? Entonces acuérdate, ¿qué hemos aprendido? El propósito de Dios es que nosotros le adoremos, eso es lo principal, es lo más importante, que nosotros tengamos compañerismo, nos integremos, pertenezcamos, amemos a la familia de la iglesia, que nosotros crezcamos y maduremos de tal manera que nos parezcamos a ¿quién? A Cristo, ¿sí? Que Dios desarrolle el carácter de Cristo en nuestra vida. Y lo que vamos a aprender a partir de esta semana es que Dios quiere que todos nosotros dediquemos nuestra vida a servir a los demás. El versículo que vamos a memorizar esta semana es el que tienen a continuación. Efesios capítulo 2, versículo 10, en la Nueva Versión Internacional, es el versículo que vamos a memorizar esta semana. Así que, ¿qué les parece si empezamos memorizándolo? ¿Por qué no te pones de pie y vamos a decirlo juntos, este versículo? ¿Sí? Vamos a ponernos de pie para que despiertes, ¿sí? Te pongas muy activo, muy bien. Yo no les dije que salten, pero empezaron a saltar, porque yo empecé a saltar, no se crean. Ok, vamos a decirlo juntos, el versículo para memorizar. Acuérdense, para memorizar un versículo de la Biblia, primeramente decimos dónde está en la Biblia, luego decimos lo que dice y luego rematamos con dónde está en la Biblia, ¿ok? Este versículo está en Efesios 2:10. Vamos a decirlo a las 3. 1, 2, 3. Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios 2:10. Otra vez, Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios 2:10. Muy bien, excelente, pueden tomar su lugar. Tomen su lugar. A ver, ¿qué dice Efesios 2:10? Lo primero que dice Efesios 2:10 es que nosotros somos hechura de Dios. ¿Sí? Te fijas que la Biblia constantemente, Dios dice constantemente que tú no eres resultado ni de la evolución, ni de un accidente cósmico, ni eres polvo de estrellas, ni nada de eso. Dice que tú eres hechura de Dios. Dios es el que te hizo. Y lo dice no una vez, lo dice múltiples veces, una y otra vez. Dios a través de su palabra dice: yo soy tu creador, yo te hice a ti. Y esto es lo que dice este versículo, porque somos hechura de Dios. Y dice que somos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Subráyale eso, para buenas obras. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tú no fuiste diseñado para pecar. Tú no fuiste diseñado para rebelarte contra Dios. Tú no fuiste creado para darle la espalda a Dios. Tú no fuiste creado para vivir lejos de Dios. Nosotros fuimos creados por Dios, somos hechos por Él, específicamente cada uno de nosotros creados por Él para que hagamos algunas acciones, para que llevemos a cabo algunas obras. ¿Qué tipo de obras? Buenas obras, ¿sí? Obras de bendición. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, fíjate lo que dice este versículo. Dice: las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en... Subraya eso, pongamos en práctica. ¿Sí? En otras palabras,
Aún antes de que tú fueras creado, Dios ya te había diseñado con amor y con sabiduría. Él ya te tenía en su mente, ya te tenía en su corazón. Y la razón por la que Él te creó es para que tú te dediques a hacer buenas obras, para que tú te dediques a servir a los demás, para que tú te dediques a bendecir a otras personas. ¿Sí? Y estas obras, este servicio que Dios había diseñado para tu vida, Él lo había dispuesto de antemano, o sea, desde antes, para que tú te dediques a ello. ¿Sí? Recuerda esto, tus días de tu vida están contados en esta tierra. Las horas que vas a vivir en esta tierra están contadas. Tú solamente tienes el tiempo que Dios ha dispuesto para que tú sirvas a los demás. ¿Sí estamos de acuerdo? No tienes más tiempo que el que Dios ha destinado para que tú sirvas a otros. Si tú no estás haciendo eso, quiere decir que estás desperdiciando el tiempo. ¿Sí? Si aunado a eso, el tiempo lo dedicamos al pecado, no solamente lo estamos desperdiciando, lo estamos malgastando. ¿De acuerdo? Solo tenemos tiempo para hacer las buenas obras que Dios dispuso para nosotros. ¿Ok? Ahora, la palabra que la Biblia utiliza para bendecir a los demás a través de servir a otros es una palabra que te voy a pedir que le escribas ahí en algún lado, ¿verdad? Que es la palabra, bueno, ahorita la vamos a escribir ahí en las notas, mejor espérense tantito. Pues se las voy a decir de una vez cuál es. Es la palabra ministerio, ministerio. ¿Ok? ¿Qué es ministerio? ¿Es un estéreo chiquito? Bueno, podría ser, pero ese es mini estéreo. ¿Ok? ¿Qué es el ministerio? Ministerio es la palabra que la Biblia utiliza que significa servir a los demás. ¿Sí estamos de acuerdo? Hay un problema con la palabra ministerio. Generalmente en los círculos cristianos, en los movimientos cristianos, se asocia la palabra ministerio con el trabajo pastoral. Y le llamamos a los pastores los ministros. ¿Ok? Ahora, ese es un uso equivocado de la palabra ministro. ¿Por qué? Porque el ministerio no se limita al trabajo que hacemos los pastores. De hecho, la palabra de Dios en Efesios justamente capítulo 4 que leímos en la noche de adoración y Santa Cena, que se las leí, si ustedes se fijan, la Biblia habla de cinco dones, cinco trabajos que se llevan a cabo en la iglesia para capacitar a los que van a dedicarse al ministerio. Y dentro de ellos están los apóstoles, están los predicadores, están los pastores, están los maestros y me están faltando los evangelistas. ¿Sí estamos de acuerdo? Todos estos su trabajo consiste en capacitar, en adiestrar a todos aquellos que se van a dedicar a servir a los demás. O sea, que se van a dedicar al ministerio. Ok, ¿qué es lo que estoy tratando de hacerles ver? Que si nosotros pensamos que solo los pastores son ministros, eso está equivocado. ¿Sí? ¿Quiénes son, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, quiénes son los que se van a dedicar al ministerio y se van a dedicar a servir las necesidades de los demás? Toda la iglesia. Todos. ¿Sí? Recuerda esto, todos somos llamados al ministerio, porque todos estamos llamados a servir a los demás. ¿Sí? A ver, entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decirte? Estoy tratando de decirte que tú estás llamado a ser un ministro. ¿Sí? A ver, dite a ti mismo, yo soy un ministro. Dítelo a ti mismo, yo soy un ministro. Tú has sido llamado por parte de Dios a ser un ministro, a ser una ministra, porque Dios nos ha llamado a todos nosotros a servir a los demás. No es un trabajo exclusivo de los pastores, no es un trabajo exclusivo de los ministerios, no es un trabajo exclusivo de los líderes. De hecho, la Biblia enseña que todos tenemos que estar haciendo algo. Todos tenemos que dedicarnos a hacer buenas obras, porque esto lo vamos a practicar para toda la eternidad. Ok, escribe esto ahora sí en tus notas. ¿Cuál es el llamado de mi vida entonces? El llamado de mi vida es ser un ministro bivocacional de Jesús. Ministro bivocacional de Jesús.
Tú y yo estamos llamados a ser ministros bivocacionales de Jesús. ¿Qué significa? ¿Qué significa vocacional? Eso ya lo habíamos platicado. ¿Vocacional qué quiere decir? Del llamado, ¿sí? Vocacional viene de la palabra llamado, viene de la palabra voz, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios hace contigo? Con su voz te llama, ¿ok? Esa es tu vocación, ¿ok? Pero cuando decimos bivocacional, quiere decir que todos nosotros estamos llamados, ¿a cuántos llamados? 2 llamados, ¿sí? Así como, por ejemplo, algunos de nosotros usamos lentes bifocales, ¿sí? ¿Qué significa que son bifocales? Que tienes 2 secciones en los lentes para enfocar, ¿verdad? Por ejemplo, en mis lentes la parte de arriba es para poder ver bien de lejos, la parte de abajo es para poder ver bien de cerquita, ¿ok? Bivocacional quiere decir que Dios me ha llamado a servir y me ha llamado a ser un siervo, un ministro bivocacional, ¿ok? Ahora, ¿por qué bivocacional? Bueno, porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros servimos por 2 razones. Primero, servimos para satisfacer nuestras necesidades, perdón, no nuestras necesidades, ya me equivoqué. Otra vez, nosotros servimos para satisfacer las necesidades ¿de quién? De otras personas. ¿Sí estamos de acuerdo? Cuando nosotros servimos a los demás satisfaciendo sus necesidades, por consecuencia, por automático, estamos sirviendo a Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ok? Tenemos ese doble llamado. O sea, Dios me llama a convertirme en su siervo. Y si yo soy su siervo, eso quiere decir que yo lo sirvo a Él. ¿Ok? ¿Cómo es la manera en la que yo me convierto en un siervo de Dios? ¿Cómo me convierto en alguien que sirve a Dios? Sirviendo a otros, sirviendo a la gente, sirviendo las necesidades de los demás, satisfaciendo las necesidades de otras personas. Mira lo que dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y todo lo que hagan, vamos a leerlo juntos, dice así: y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Subráyalo donde dice y todo lo que hagan. Subráyalo. ¿Sí? A ver, pregunta, ¿qué incluye todo lo que hagan? Todo, ¿sí? Todo lo que hagas, ¿sí? Ya sea de palabra, ya sea que sean cosas dichas, o ya sea, como dice el versículo, de obra, ya sea que sean cosas que haces, ¿sí? Dice, todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, ¿sí? Cuando tú vas a tu trabajo, dedícaselo al Señor, ¿sí? Hazlo en el nombre del Señor, ¿verdad? Y lo que hagas, hazlo de la mejor manera posible y dedícaselo a Él y dale gracias a Dios, ¿verdad? Por medio de Jesús, por lo que Él te permite hacer. ¿Sí estamos de acuerdo? Si tú, por ejemplo, ¿verdad? Estás, no sé, ves que hay una necesidad aquí en las instalaciones y te das cuenta, ¿verdad? De que hace falta, ¿verdad? Lavar un baño. Bueno, entonces lo haces y se lo dedicas al Señor. ¿Sí estamos de acuerdo? Todo lo que hacemos, dice Dios, todo lo que hacemos para servir a los demás. Si tú te encuentras a una persona enferma que necesita una medicina y vas y se la compras a la farmacia y se la llevas, eso se lo dedicas al Señor y le das gracias a Dios por el privilegio que te da de poder servir. ¿Ok? Ahora, algunas personas nos gusta lo más llamativo. Nos gusta, ¿verdad? Lo que, ¿cómo se llama? Los trabajos, ¿verdad? Que a los que están puestos los reflectores, ¿ok? No necesariamente son esos trabajos los que Dios nos va a llamar a hacer, ¿sí? Porque todo trabajo, sea pequeño o sea grande, cuando yo se lo dedico al Señor y sirvo a las personas, entonces estoy haciendo
el ministerio. Hay trabajos que parecen insignificantes, pero que son muy significativos cuando yo se los dedico al Señor. Ahora, fíjate bien lo que te voy a decir. Si tú ya tienes una relación con Dios, si tú ya has recibido el regalo de la salvación, al haber decidido que Jesús sea el Señor y el Salvador de tu vida, ¿ok? La salvación incluye el privilegio a servir a otros, el privilegio a servir a los demás. En otras palabras, yo no puedo decir que soy salvo y no estar sirviendo en algo. ¿Sí? Porque si yo no estoy sirviendo en algo, entonces tengo que preguntarme si realmente soy salvo. Porque la salvación incluye el ministerio, incluye el servir a los demás. Por eso yo les decía, todos los creyentes estamos llamados al ministerio. Todos los creyentes estamos llamados a servir a Dios y a servir a los demás. Mira lo que dice Gálatas capítulo 1 versículo 5. Vamos a leer. Gálatas 1:5. Vamos a leer fuerte. Dice así: pero a Dios le agradó elegirme antes de mi nacimiento y en su generoso amor me llamó ¿a qué? Subraya eso, me llamó, ¿sí? Estamos hablando de la vocación, me llamó a su servicio. Ahora, pregunto, ¿desde cuándo dice este versículo que Dios te eligió para servirle a Él? Desde antes de que nacieras. Tú todavía no nacías y Dios ya te había seleccionado, Dios ya te había elegido para que tú pudieras dedicarte a servirle a Él, para que tú fuiste llamado, ¿verdad?, a servirle. Ahora, toma esto en cuenta, servirle a Dios no es una carga. Servir a Dios es un privilegio. Por eso este versículo dice que es gracias a su generoso amor que nosotros fuimos llamados a servirle. ¿Sí estamos de acuerdo? La gente que, por ejemplo, sirve a algún rey aquí de la tierra, ¿verdad? Al rey Carlos, al rey Federico, ¿verdad? O a cualquier rey, ¿verdad? Se sienten sumamente privilegiados y honrados de poder servir a los reyes humanos. Bueno, nosotros no servimos a un rey humano. Bueno, sí es humano porque es Jesús, pero es más que eso, porque es Dios, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Tú y yo necesitamos recordar que nosotros no somos dignos de servirle a Él. ¿Sabes por qué no? Porque nosotros somos pecadores. Pero como somos pecadores perdonados, ¿sí? Somos personas que hemos pasado a ser llamados hijos de Dios. Dios, como sus hijos adoptados que somos, nos da el privilegio de poder servirle a Él, pero no somos dignos. Tenemos el gran privilegio, ¿sí? Y esto es importante porque luego hay gente que ve el servir a los demás o el servir a Dios como una carga, como algo de, ay, pues ni modo, hay que hacerlo. No, es un privilegio que Él nos permite tener. Ahora, si ustedes son tan amables de tomar una hojita que les puse ahí en su boletín, ¿verdad? Ustedes van a ver que en el centro bíblico tenemos algo que nosotros, ¿me pueden prestar la hojita esta de ministerios que ya la perdí otra vez? Todos ustedes tienen una hojita como esta, ¿verdad? Donde vienen un listado de 40 equipos ministeriales, ¿ok? Ahora, no todos estos equipos ministeriales existen todavía, sino que son necesidades que tenemos detectadas como familia de la iglesia. Por eso ustedes van a encontrar que después de la mitad, en la columna al lado de la mitad, muchas de estas dicen vacante, ¿ok? ¿Qué quiere decir vacante? Pues que todavía no hay nadie que se haga cargo de esta necesidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero muchas otras, la mayoría de ellas, tienen a alguien, por lo menos a una persona que ha asumido esa responsabilidad. Ahora, fíjense bien, en el centro bíblico, como nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios acerca de que hemos sido formados, o sea, hemos sido dotados de parte de Dios con talentos, con habilidades, ¿verdad? Con conocimientos, con experiencias. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos una facilidad para hacer ciertas cosas y, por ejemplo, no tenemos facilidad para otras.
¿Ok? Esto explica por qué, por ejemplo, algunas personas dicen, no, yo con niños, yo nada, ¿verdad? Porque yo no me entiendo con los niños. ¿Ok? Está bien. Pero a lo mejor, si tú no eres bueno para trabajar con los niños, a lo mejor eres re bueno para arreglar cosas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A lo mejor algunos de ustedes van a decir, no, yo no soy bueno para arreglar nada. No, 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 no. Pero yo soy bueno para enseñar. ¿Ok? Esto habla de que Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros con habilidades, con talentos, con conocimientos. Ahora, estas necesidades que ya están suplidas y que ya hay personas en estos equipos ministeriales, ¿sí? Son personas que han dicho, yo me voy a responsabilizar, yo me voy a hacer cargo de suplir esta necesidad en la iglesia. ¿Ok? De ahora en adelante, ¿verdad? Ya yo me voy a encargar de que esta necesidad esté suplida. Por eso tú vas a ver que muchos de los ministerios que están aquí, ¿verdad? Ya están suplidos. Pero eso no quiere decir que no haga falta ayuda. Ok, ahora, fíjate bien. Si tú detectas una necesidad y la detectas, ¿por qué crees que es? Porque Dios te está llevando a detectar que falta algo. ¿Sí? Y generalmente podríamos pensar, yo detecté esa necesidad, voy a ir con el pastor y le voy a decir que falta eso. Oye, falta esto. ¿Sí? Y yo generalmente te voy a responder, si Dios puso eso en tu corazón, haz algo para resolverlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros creemos lo que dice la Biblia. Y cuando tú detectas una necesidad es por algo. Es porque tú te estás dando cuenta de que algo necesita solución. Y muy probablemente, si tú lo estás detectando y nadie más lo ha detectado, es porque Dios quiere que tú hagas algo al respecto. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, ahora, fíjate bien. Servir es una de las cosas más hermosas que hay. Servir a Dios y servir a los demás. Por eso, nosotros queremos ayudarte a ti que no estás involucrado en algo, a que te involucres. ¿Sí escuchaste esto que acabo de decir? Escúchalo, escúchalo, no te distraigas, escucha. Nosotros queremos ayudarte a que tú te involucres y comiences a servir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, hay algunos ministerios en las que la misma persona está varias veces, perdón, en este listado hay personas que están varias veces. Ahora, eso habla de que esa persona tiene muchos deseos de servir al Señor. ¿Sí? Pero no es la idea. La idea es que cada quien tengamos un ministerio y que podamos enfocarnos en él. Porque luego nos puede llevar a que, por ejemplo, si una persona acapara muchos ministerios, ¿sí? Uno, le está quitando oportunidad a alguien para que lo haga. O número dos, ¿cómo dice el dicho? El que mucho abarca, poco aprieta. Y luego no se hace ni una cosa ni la otra. Por eso lo mejor es de que nosotros seamos personas muy enfocadas. ¿Ok? Yo doy gracias a Dios por aquellos que tienen un gran interés en servir, ¿verdad? Porque mientras no haya quien sirva, ¿sí? Ellos están supliendo esa necesidad, pero no es lo ideal. Lo ideal es de que todos nos involucremos en algo. ¿Sí? De tal manera que no haya necesidad de que una persona tenga 5 ministerios, sino que cada quien forme parte de un equipo ministerial donde esté sirviendo en algo. Ahora, muy probablemente este listado de ministerios que yo tengo aquí tenga que ampliarse, porque esos son los ministerios que han salido hasta ahora y algunos que a mí se me ocurre. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero muy probablemente Dios te ponga en tu corazón y en tu mente, ¿sí? El deseo, o más bien te lleve a que tú, ¿verdad?, detectes una necesidad y que tú digas, aquí está faltando esto. Yo necesito hacer algo al respecto. Y eso también se vale, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Al final de esta conferencia, lo que vamos a hacer es que vamos a salir al vestíbulo, ¿verdad? Cuando termine esta reunión, conferencia, ¿sí? Vamos a salir al vestíbulo y ahí van a estar unas hojitas como estas. ¿Sí? Y por ejemplo, si hay un ministerio que está vacante, te puedes anotar en esta hoja que dice hoja de registro creación
de nuevos ministerios, vas a poner tu nombre completo, tu teléfono, correo electrónico y el nuevo ministerio a crear. Y cada uno de los que ya están al frente de algún ministerio, ¿sí? Ahorita también al final vamos a estar ahí en las mesas en el vestíbulo y vamos a escribir el nombre del ministerio que tenemos, ¿ok? Y vamos a estar allí para que todos los que no están todavía involucrados en algún ministerio, ¿sí? Puedan pasar, explorar y ver lo que hay disponible de acuerdo a esta lista que tenemos aquí. Y si Dios, escucha esto, esto no es bajo presión, es si Dios te está llamando a unirte a alguno de estos ministerios, ¿sí? Únete. ¿De acuerdo? Acuérdate, si te estás sintiendo presionado a algo, no lo debes de hacer. ¿Sí? Tiene que ser porque tú realmente sientes y estás contento de que Dios te esté llamando a servir en algo. ¿De acuerdo? Esto es algo muy importante, ¿verdad? Que tú lo recuerdes, ¿sí? Si tú te sientes presionado, por ejemplo, en algún momento para dar dinero, no debes de dar, porque nunca damos por presión. Igual, si tú te estás sintiendo presionado para servir en algo, no debes de servir, porque lo estás haciendo por presión, no por convicción, no por responder al llamado que Dios tiene para tu vida. ¿Sí estamos de acuerdo? A ver, no sé si está quedando claro lo que vamos a hacer ahorita que acabemos la reunión conferencia. ¿Sí? Todos los que tienen un ministerio van a ir a las mesas y ahí se van a poner con su hojita, que está lista para ser llenada. ¿Ok? Todos los que no están en algún ministerio, vayan, ¿verdad? Exploren. Ahorita les voy a dar más instrucciones, ¿verdad? Pero vean las oportunidades que hay y te animo para que sirves. Ahora, quiero también aclarar algo. Ciertamente, Dios dice que Dios es un Dios de orden y que todo tiene que tener orden, y por supuesto que también cada ministerio tiene sus propios requisitos. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque el ministerio también es algo que Dios ha dispuesto para que nosotros crezcamos y avancemos y que tengamos una mejor relación con Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, cada ministerio tiene sus requisitos. Ok, les voy a poner un ejemplo de un requisito, ¿verdad? A lo mejor algún ministerio, ¿verdad? El requisito que tiene es, ¿verdad? Que tú, por ejemplo, no sé, vengas antes de servir, estés aquí en la reunión de oración de las 10 de la mañana para prepararnos en oración, ¿verdad? Que ese es un requisito general para todos los ministerios que sirven el domingo. ¿Sí estamos de acuerdo? El que va a servir, venga y ore, ¿verdad? Oramos todos juntos. Ok, ese es por ejemplo, un requisito de un equipo ministerial. Pero cada equipo tiene sus propios requisitos. ¿Sí estamos de acuerdo? Y que vamos a estar también detallando en las próximas semanas, ¿verdad? Claudia, mi esposa, nos va a ayudar a que podamos tener mucha claridad en cada uno de los equipos ministeriales acerca de cuáles son los requisitos de cada uno, porque la idea es que todos tengamos la oportunidad de servir, pero que también todos comencemos a estar creciendo en nuestra relación con Dios. Ok, ahora vamos a la siguiente pregunta, que es la pregunta que vamos a contestar el día de hoy. A ver, ¿qué sucedería si yo dedico mi vida a servir a los demás? ¿Qué consecuencias habrá si uso mi vida para servir y bendecir a las personas? Si yo tomo la decisión de dedicar mi vida a servir a otros de forma desinteresada, sin egoísmo, ¿qué va a ocurrir en mi vida? Déjame decirte qué va a ocurrir. Primero, escríbelo. Producirá gozo en tu vida. Escríbelo. Producirá gozo en mi vida. Lo primero que voy a experimentar cuando comienzo a servir a otros, a servir al Señor, al servir a otros, es que voy a empezar a experimentar gozo en mi vida. ¿Sí? Escríbelo. Producirá gozo en mi vida. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me le pueden cambiar a la diapositiva, por favor, Robert? ¿Sí? Gracias. Producirá gozo en mi vida. ¿Cómo que gozo? ¿Qué es el gozo? ¿Es lo mismo gozo que felicidad? Bueno, se parece un poquito, ¿ok? Déjame explicarte la diferencia entre gozo
y felicidad, ¿verdad? Porque la Biblia habla de gozarnos, habla de regocijarnos, habla de llenarnos de gozo, ¿ok? Y la mayoría de la gente hoy, ¿verdad?, busca la felicidad y está bien, ¿ok? Porque nosotros tenemos la necesidad de estar felices. ¿O a ti te gusta estar siempre amargadón? No, claro que no. Todos tenemos la necesidad de ser felices. Ok, la felicidad es un aspecto muy benéfico en nuestra vida que es resultado de las circunstancias externas de nuestra vida. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí escuchaste lo que acabo de decir? Ok, no sé si lo quieras incluso escribir, ok. Eso es la felicidad. La felicidad es, ¿verdad? Un elemento benéfico en nuestra vida, ¿sí? Que depende de las circunstancias externas. Por ejemplo, si nosotros, ¿verdad?, organizamos un viaje a Disneylandia, ¿ok?, que es el lugar más feliz de la tierra, según dicen ellos, ¿ok?, pues sí, efectivamente sí hay muchas cosas ahí muy padres que te producen mucha felicidad, ¿verdad? Por ejemplo, si te subes a esas montañas rusas impresionantes que tienen, después de que sales, pues sales bien contento, sales bien feliz, ¿ok? Ya después, cuando se acaba el viaje y sales del lugar más feliz del mundo y te llega el recibo del, ¿cómo se llama?, el de la tarjeta de crédito, entonces ya se te acaba la felicidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Sobre todo porque todo está bien caro, ¿verdad? Y los niños todo se les antoja, ¿verdad? El churrito, ¿verdad? Y el churrito que cuesta $20 y que ya cuando lo traduces a pesos, dices, no inventes, compramos churros de a 400 pesos. En el mercado cuestan 15 pesos. O sea, me estafaron. Sí, ya se te quita la felicidad. Ok, acuérdate de esto. La felicidad es resultado de las circunstancias externas, pero es temporal, ¿sí? No es permanente. ¿Por qué? Porque cuando las circunstancias favorables externas se terminan, se acaba. ¿Ok? El gozo no. Y el gozo es muy parecido a la felicidad porque realmente te lleva, ¿verdad?, a sentirte muy satisfecho, te lleva a sentirte muy bien, pero el gozo, a diferencia de la felicidad, el gozo no depende y no se acaba de las circunstancias externas. ¿Por qué? Porque el gozo es algo que Dios hace que sea generado en nuestro interior. Y como no depende de las circunstancias externas, cambie lo que cambie, se acabe lo que se acabe, gane quien gane en las elecciones, ¿verdad? El gozo lo sigo manteniendo porque Dios lo produce en mi interior. Ahora, la Biblia dice que el gozo es mayormente producido a medida en que nosotros servimos a los demás. ¿Cómo le hago para tener gozo en mi vida? Sirve a los demás. ¿Sí? Yo les he hablado de un psicólogo muy famoso, un investigador muy reconocido, ¿verdad? Lo he mencionado un chorro de veces, ¿verdad? Y lo voy a volver a mencionar porque sus estudios me encantan, el doctor Martin Seligman, que ha estudiado la psicología positiva y ha estudiado cuáles son aquellas cosas que producen felicidad duradera, o sea, gozo, ¿sí? Y él lo que ha descubierto es justamente lo que dice la Biblia. El gozo es producido de tener relaciones familiares muy profundas. La felicidad es producida no por tener mucho dinero, no por vivir en cierta zona de la ciudad, no por tener cierta posición, sino por tener una relación profunda con Dios. Eso lo dice él. ¿Sí? Él habla de una espiritualidad profunda que es la que produce gozo. Y la otra cosa que él dice, él habla de 5 cosas que producen felicidad. Ok, ya nada más me acuerdo de la tercera, que es la que voy a decir ya, que es servir a los demás. Él lo dice claramente. Servir a los demás produce felicidad duradera. La Biblia le llama gozo. Y la Biblia lo dijo mucho antes de que la ciencia existiera. ¿Sí? Si tú quieres experimentar un gozo en tu vida que no depende de las circunstancias externas, sino que es producido en tu interior, eso es resultado de servir a los demás. La cultura de hoy dice, y está equivocada totalmente, según estos estudios científicos y según lo que dice la Biblia, la felicidad hoy la buscamos en las posesiones, las posiciones, las pasiones, los placeres, la popularidad. Pero no está ahí la felicidad ni en el estatus, ni en el salario, ni en el sexo. Está en servir a los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Déjame explicarte por qué. Déjame decirte 2 secretos acerca del gozo. El gozo, ¿verdad?, es resultado
de que yo, escríbelo, me desenfoco de mí mismo. ¿Sí? Escríbelo. ¿Sí? El gozo me desenfoca de mí mismo. ¿Sí? Por eso produce gozo el servicio. ¿Por qué? Porque el gozo me desenfoca de mí mismo. Ok, ahora, ¿cómo le llamamos cuando yo solamente estoy enfocado en mí mismo? Egocentrismo, egoísmo. ¿Sí? Vivimos en una cultura que cada día más fomenta el egoísmo y te dice, tú eres lo más importante que hay en el universo. ¿Sí? Lo más importante eres tú y después de tú estás tú también. Y nosotros, muchos de nosotros hemos sido, ¿verdad?, arrastrados en esta cultura egoísta. Y siempre estamos pensando, primero nosotros, primero yo, ¿verdad? Pero la verdad es de que cuando nosotros rompemos con el egoísmo y nosotros estamos dispuestos a ver también, no solo por nuestras necesidades, sino por las necesidades de los demás, entonces eso me lleva a cambiar el enfoque de mí mismo. ¿Sí? Y me lleva a no vivir enfocado en mí mismo, sino a vivir también enfocado en los demás. Ahora, no estoy diciendo que descuides tu vida y que te olvides también de ti. No, no, no. La Biblia habla de que yo debo de enfocarme en mí, pero no me puedo solo enfocar en mí. Me enfoco en mí y me enfoco en los demás. Eso me lleva a una vida balanceada, una vida equilibrada. ¿Ok? Ahora, fíjate bien, servir entonces es una actividad contracultural. Y eso nosotros lo vemos aún en los líderes políticos. ¿Se han fijado que los líderes políticos en el discurso, en el rollo, siempre dicen que están para ayudar a los demás y primero no sé quién y no sé qué tanto? Y luego en los hechos nos empezamos a dar cuenta de que más bien el discurso es uno, pero la actitud y las decisiones que toman son en realidad primero yo. Ese es el tipo de cultura en el que nosotros vivimos, ¿ok? Ahora, entre más entregues tu vida a otros, más gozo tendrás en tu vida. Filipenses 2:17 dice lo siguiente, vamos a leerlo, dice, pero aunque yo sea derramado como libación, como ahí dice lo que es libación, ofrenda líquida, sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Subraya, me regocijo. Me regocijo. Y luego subraya donde dice, y comparto mi gozo con todos ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo? Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que en la medida en que él ha dado su vida se ha sacrificado como una ofrenda, ¿ok? Para servir a los demás, para servir su fe, para servir, ayudarles a que tengan confianza en Dios, dice él, eso me lleva a regocijarme, me lleva a llenarme de gozo. Y el gozo no solamente me beneficia a mí, sino que cuando me siento gozoso, dice el apóstol Pablo, ese gozo se los contagio también a ustedes. El gozo es contagioso como el COVID, como la pirola. ¿Sí? Nada más que el gozo nos hace bien y la pirola no. ¿Sí estamos de acuerdo? Necesitamos gozo para compartir también con los demás. A ver, ¿qué es lo que estoy tratando de mostrarte? ¿O qué es lo que Dios quiere enseñarnos más bien? Que entre más servicial eres, más gozoso eres. Entre más servicial eres, más feliz eres. ¿Sí? Dios diseñó el universo para que los menos egoístas sean las personas más felices. Filipenses 4:4-5 dice de la manera siguiente, vamos a leerlo, dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Cuál es el mandato de Dios? Regocíjate, o sea que llénate de gozo. ¿Sí? No te bañes con limón, más bien llénate de gozo para que no estés amargo. ¿Sí estamos de acuerdo? Vive una vida gozosa. ¿Cómo le hago para tener gozo?
Sirve a los demás. ¿Sí? Sirve a los demás. Mira lo que dice Filipenses 2:4. Dice, vamos a leerlo. Dice, nadie busque el bien solo para sí mismo, sino ¿para quién? Para todos, subraya eso, sino para todos. Otra vez, la Biblia no dice que te descuides, no dice que renuncies a tu propia vida, dice, así como tú buscas el bien para ti, busca el bien para los demás. El problema es cuando solo busco el bien para mí. ¿Sí? Busca el bien para ti, pero busca el bien para los demás. Ok, si a ti te falta gozo en tu vida, ¿qué necesitas hacer? No los oigo. ¿Ir a comprar qué? ¿Ir a comprar al Buen Fin? Bueno, eso produce felicidad momentánea, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Servir. ¿Servir a quién? A los demás. Acuérdate, servir a los demás es la única manera en la que yo sirvo a Dios. No hay otra forma. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, segunda cosa, segundo secreto acerca del gozo. Ok, ya vimos, ok, cuando yo experimento gozo, me lleno de gozo cuando me desenfoco de mí mismo. Me lleno de gozo cuando uso mis dones para ayudar a los demás. Uso mis dones para ayudar a los demás. Uso mis dones para ayudar a los demás. Ah, sí, claro. Esto lo hace Carlos todos los domingos. Pero ya se me fue Carlos. ¿Dónde está Carlos? Ya se me fue. ¿Ok? Me lleno de gozo cuando uso mis donas para ayudar a los demás. Muy bien, muy buen punto, Alfredo. ¿Ok? Ya no le hablen a Alfredo. ¿Ok? No se crean. Me lleno de gozo cuando uso mis dones para ayudar a los demás. Bueno, todos sabemos lo que son las donas, ¿verdad? Pero no todos sabemos lo que son los dones. ¿Qué son los dones? Es mi vecino, porque le digo, oiga, don. No, ¿qué es un don? Una habilidad. La palabra don significa, ponle una flechita, regalo. Es lo que significa. ¿Sí? Me lleno de gozo cuando uso mis dones, o sea, mis regalos para ayudar a los demás. ¿De qué regalos está hablando? De todos los regalos que Dios te dio, ¿sí? Antes de haber creído en Jesús y después de haber creído en Jesús, ¿ok? Los dones que has recibido antes de tener a Jesús como tu Señor y Salvador se llaman habilidades y se llaman talentos, ¿ok? Los dones que has recibido después de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador se llaman dones espirituales. No sé si lo quieras anotar eso en algún lado, ¿sí? ¿Ok? Lo voy a volver a decir nada más por si alguien se despistó, como el vuelo 1809. Fíjate bien, los dones que recibimos antes de aceptar a Jesús se llaman habilidades y talentos. Esos vienen de nacimiento, ¿sí? Ok, pero cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, nosotros recibimos también lo que la Biblia llama dones espirituales, que son habilidades, capacidades que Dios te ha dado en el momento en que aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, que no los descubres instantáneamente, inmediatamente, sino que los descubres eventualmente sirviendo. ¿Sí? Escucha esto. La única manera en la que tú vas a descubrir tus dones es sirviendo. Si tú no sirves, pues no sirves. No, si tú no sirves, nunca vas a descubrir tus dones. Ahí se van a quedar guardados. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso es muy importante que te anotes hoy en algún ministerio y empieces a servir. Probablemente descubras que ese ministerio a lo mejor no es para ti, pero te va a llevar a descubrir cuál sí es para ti. ¿Sí? Es como prueba y error, ¿ok? Vas experimentando, vas probando hasta que tú vayas entendiendo cada vez mejor qué don te dio Dios a ti. ¿Sí estamos de acuerdo? Yo, por ejemplo, ¿cómo descubrí que tocaba el piano? Pues tocando el piano. Así de sencillo, ¿sí? Yo sí tomé clases de música, pero no pasé, reprobé todo, ¿sí? Pero después hubo una necesidad de que no había quien tocara el piano, quien tocara la guitarra, ¿sí? Y entonces un día dije, pues a ver, voy a ver si esto sirve, y entonces empecé a tocar y empecé a tocar. ¿Cómo toco? No sé, pero toco.
¿Sí estamos de acuerdo? Eso es algo, es un don espiritual, es un don que Dios me dio. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ok? Ahora, muy importante, yo necesito asegurarme de poner en práctica mis dones para servir a los demás. Mira lo que dice Primera de Pedro 4:10. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Dice, cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Ok, fíjate este versículo tan chiquito, cuántas cosas tan importantes dice. Dice, cada uno de ustedes recibió un don espiritual. Esto está hablando para aquellos que son creyentes, ¿sí? Porque acuérdate, el don espiritual lo tiene el que creyó en Jesús, cuando aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, ¿ok? Si tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, tú tienes por lo menos un don espiritual. Puedes tener más, puedes tener 18, pero por lo menos tienes uno, ¿ok? Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque luego hay gente que dice, no, yo creo que a mí no me dio ni uno. No, sí, aquí dice la Biblia que sí, que tú tienes por lo menos uno. Ahora, y también este versículo dice, ¿para qué sirven los dones espirituales? Sirven los dones espirituales para mostrar públicamente que tú realmente tienes al Espíritu Santo viviendo en ti. ¿Es lo que dice este versículo? ¿Sí dice o no dice? No, no dice eso. No, no dice. A ver, ahí no dice, usen su don espiritual para demostrar en la iglesia que ustedes realmente tienen al Espíritu Santo. No dice. Dice, cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado ¿para qué? El don espiritual no es para mostrar nada, es para servir a los demás. Subráyale, servir a los demás. Ahora, ¿por qué les hice esa pregunta? Porque hay movimientos religiosos que afirman lo que acabo de preguntar. Hay movimientos religiosos que dicen que el don espiritual es para que tú demuestres a todos los demás que Dios realmente vive en ti. No, yo eso ya no lo tengo que demostrar, porque cuando Dios dice que Él ya vive en mí, Él vive en mí. ¿Ok? El don espiritual no es para eso. El don espiritual es para servir a los demás. En otras palabras, yo fui bendecido con un don espiritual para ahora ser de bendición a otras personas. Nosotros bendecimos a los demás usando nuestros dones, habilidades, talentos para servir. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren tener una vida con más gozo? Y que el gozo no te lo robe el señor que maneja mal. Que no te lo robe, ¿verdad? Que no te lo robe la persona que estafa, que no te lo robe la persona que trae mala actitud. ¿Sí? El gozo lo da Dios y es resultado de servir. Número 2, servir a otros desinteresadamente sin egoísmo mejorará mis relaciones. ¿Sí? Anótalo. Mejorará mis relaciones con los demás. ¿Por qué? Pues porque uno de los grandes problemas o una de las grandes causas de los problemas en nuestras relaciones con los demás es justamente el egoísmo, el orgullo y la soberbia. ¿A poco no? A ver, los que están casados, ¿a poco no? ¿Sí o no? Sí. Y si no estás casado, es lo mismo. En el trabajo, ¿qué es lo que provoca los problemas? La envidia, el egoísmo, la codicia, el orgullo. Ya dije orgullo, ¿verdad? Muchas veces, el orgullo. Cuando nosotros servimos y nos despojamos del egoísmo y del orgullo, entonces Dios me lleva a ser una persona mucho más humilde, me lleva a ser una persona, ¿verdad? Una persona más humilde, una persona, ¿verdad? Desinteresada, o sea, una persona sin egoísmo, y entonces esto provoca que también, como yo estoy cambiando, mis relaciones comienzan a mejorar también. ¿Sí? Porque si en el matrimonio uno, ¿verdad? Le baja una rayita a su orgullo, le baja una rayita a su egoísmo, eso mejora la relación con los demás. Mejora tu relación matrimonial, mejora tus relaciones familiares, mejora tus amistades, mejora el ambiente de trabajo.
todos salimos beneficiados. Ahora, nosotros hemos estado aprendiendo a través del libro de Una vida con propósito que la vida es la tarea que dura toda la vida en la que aprendemos a vivir sin egoísmo. ¿Cómo aprendo a vivir sin egoísmo? Imito a Jesús. ¿Sí? Copio a Jesús, porque Jesús es el humano que ha sido la persona menos egoísta y más humilde que ha existido. Mira lo que dice la Biblia acerca de Jesús. Mateo 20:28 dice: porque del mismo modo, esto lo dijo Jesús, porque del mismo modo el Hijo del Hombre, o sea Jesús, no vino para que le sirvan. Ahora, si ustedes han visto The Chosen, ustedes seguramente se habrán dado cuenta de que el carácter de los discípulos era un carácter a veces difícil, en el sentido de que, por ejemplo, cuando reconocen que Él es el Mesías, empiezan, por ejemplo, a ver, ¿y quién va a ser el segundo? ¿Verdad? Por ejemplo, en los episodios 1 y 2, los voy a spoilear un poquito, la que está en el cine, ¿verdad? Ahí vemos cómo Jesús le cambia el nombre a Pedro, o sea, a Simón. ¿Simón? Ok, el nombre de Pedro antes de ser Pedro era Simón, Simón hijo de Jonás, ¿ok? Y entonces después de que Pedro hace esa declaración maravillosa, esa roca, ¿verdad? Donde le dice, tú eres el Mesías, eres el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice, Simón, ¿sí? Esto no te lo ha revelado, no lo has dicho por tu cuenta, lo has dicho porque Dios te lo reveló. Por eso de ahora en adelante tu nombre ya no será Simón, te vas a llamar Piedrita, Pedro. ¿Sí? Eso ya platicamos, ¿sí? Ok, ahora, acuérdense que los discípulos todos sacan de onda, ¿verdad? Y Pedro también saca de onda, así como que ahora entonces ¿quién manda a quién o qué? Ok, ellos tenían un problema de que estaban buscando, ¿verdad? Tener poder, tener posición. Por eso Jesús le dice estas palabras y les dice, ¿sí? Fíjate lo que les dice otra vez. Ya me perdí. El Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. Pero es el Mesías, es el Cristo, es el Rey, ¿sí? Pero es un nuevo tipo de rey, es un nuevo tipo de líder que en la tierra poco conocemos, que es el líder que está dispuesto a servir a los demás, que está dispuesto, ¿verdad?, a dar su vida por rescate, a sacrificar su vida por los demás. Ahora, fíjate bien, servir a los demás tiene algunos beneficios. Déjame nada más darte dos, no sé si los quieras anotar porque no vienen ahí anotados en tu boletín. Ok, dos beneficios de servir. Fíjate bien, primero, la gente te va a respetar más. ¿Sí? El servir produce que la gente te respete. ¿Sí? No se distraiga, escuche. ¿Sí? Escuche, fíjese bien, servir produce que la gente te respete. ¿Sí estamos de acuerdo? Lo dice la Biblia, Romanos 14:18, vamos a leerlo, dice, si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Servir a Cristo con la actitud correcta produce adoración a Dios y también produce respeto de la gente hacia uno. ¿Sí estamos de acuerdo? El otro beneficio, entre más sirvo a los demás, más bendecido soy. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes quieren la bendición de Dios en su vida? En tus hijos, en tu familia, en tu trabajo, ¿sí o no? Ok, sirve. Porque al servir Dios te bendice. Eso la Biblia lo hemos aprendido y lo hemos estudiado en otras ocasiones. La Biblia lo llama la ley de la siembra y la cosecha. Proverbios 11:25 dice, el que es generoso prospera, el que da también recibe. El que está dispuesto a servir, Dios lo prospera. El que está dispuesto a contribuir, también recibe. Ay, Paco, a mí me encantaría servir en la iglesia, pero no tengo tiempo. Es que estoy en la carrera y me dejan mucha tarea.
¿sí? Es que tengo un negocio y tengo que trabajar todo el tiempo. Es que tengo que atender, ¿verdad? Mi trabajo, tengo que atender la escuela. Bueno, fíjate bien lo que acabamos de leer. El versículo dice claramente, el que es generoso prospera, el que da también recibe. Si tú quieres ser prosperado en tu negocio, en tu trabajo, en la escuela, en tu familia, sé generoso, sirve. Porque cuando tú dices, yo tengo mucho, ¿verdad? Mucha ocupación y no tengo tiempo, estás renunciando a la bendición de Dios en tu carrera, en la escuela, en el negocio, en tu trabajo. Mira lo que dicen los siguientes versículos. Proverbios 11:17 dice, el que tiene compasión, ¿qué? Prospera. Subraya de ahí, prospera. ¿Pero quién prospera? El que tiene compasión. Proverbios 22:9 dice, Dios bendice al que es generoso y al que comparte su pan con los pobres. Dios quiere que nosotros seamos generosos. ¿Sí? Fíjate bien, si a ti te falta tiempo para dar, da tiempo y Dios te va a dar tiempo. Si a ti te faltan recursos, da recursos, lo poquito que tienes, dalo y Él te va a dar más recursos. No sé si me explico. O sea, aquello que tú quieres que Dios te dé más, si necesitas tiempo, dale tiempo, ¿verdad? Dale tiempo a los demás, ¿ok? Si tienes poquito tiempo, ese poquito tiempo que tienes, dáselo a Dios y Él te va a dar más tiempo. Y eso te va a llevar también a mejorar tus relaciones con otras personas en tu vida. Así que comienza a servir ya. Número 3, servir a otros desinteresadamente sin egoísmo. Número 3, hará significativa. Perdón, estoy leyendo acá. Le dará un nuevo significado a mi vida. Le dará un nuevo sentido, perdón, a mi vida. Le dará un nuevo sentido a mi vida. Le dará un nuevo rumbo a mi vida. Le dará un nuevo propósito a mi vida. ¿Ok? Y me va a llevar a vivir para algo más grande que mí mismo. ¿Sí? Porque el egoísmo me lleva a vivir para mí mismo. Pero Dios realmente no quiere que yo viva para mí mismo. Quiere que viva para algo más grande que mi propia vida. Vamos a ver lo que dice Marcos 8:35. Dice, porque si solo les preocupa salvar la vida, o sea, si solo estás interesado en ti, si tú eres una persona sumamente egoísta, dice, la van a perder. ¿Sí? Vas a perder tu vida. Si solo te ocupas en ti, vas a perder tu vida. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. ¿Cómo dice la Biblia que alguien se va a salvar? Cuando alguien dice, ok, voy a dar mi vida para algo más grande que mi propia vida. Voy a dar mi vida para el Señor. Voy a dedicar mi vida a servir al Señor. Ahora, cuando yo sé esto, ¿cuál debería de ser mi actitud? Primera los Corintios 15:58 da la respuesta. Fíjate lo que dice, vamos a leerlo. Por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más para el Señor. Subraya esa última frase. Nunca dejen de trabajar más y más para el Señor Jesús. ¿Sí? A ver, si Dios dice que yo no puedo ser egoísta, si Él dice que tengo que desenfocarme de mí mismo y enfocarme en los demás y enfocarme en Él, entonces, ¿verdad? Mi actitud debe de ser nunca dejar de servir, nunca dejen de trabajar más y más por el Señor. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. Y sepan que nada de lo que hacen para Dios es, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo? ¿Me están ofendiendo? No, inútil, ¿verdad? Dice, y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. En otras palabras, todo lo que hagas, sea poquito o mucho para servir a los demás, siempre va a tener una buena consecuencia, siempre va a tener una recompensa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si quieres que tu vida tenga un nuevo sentido, comienza a servir. Número 4, servir a otros desinteresadamente sin egoísmo me llevará a dejar un legado. ¿A dejar un qué? Legado. ¿Qué es un legado? ¿Es alguien que estudió derecho? No, es un abogado. ¿Qué es un legado? ¿Una qué? Una herencia.
¿sí? Le vas a dejar algo a las siguientes generaciones. Es algo que le vas a dejar a la siguiente generación. Ahora, de hecho, la Biblia, ¿verdad?, habla no de un legado, sino de dos legados, porque vamos a dejar una herencia en la tierra y vamos a dejar una herencia para toda la eternidad. Proverbios 17 dice: al hombre bueno se le recuerda con bendiciones. ¿Sí? Un buen legado que tú puedes dejarle a las siguientes generaciones es que te recuerden como una persona servicial, ¿sí? Una persona trabajadora, una persona humilde, una persona generosa, una persona compartida, una persona interesada no solo en sí misma, sino en los demás. ¿Tú cómo quieres ser recordado cuando dejes la tierra? ¿Serás recordado con bendiciones? Mira lo que dice Mateo 20:26. Otra vez, dirigiéndose a sus discípulos. Vamos a leerlo juntos. Dice: al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. Deberíamos de pasarle este versículo a todos los candidatos, alguna posición de elección popular, para que vean este versículo y que realmente vean. Esto es lo que Dios pide, que los líderes sean líderes que realmente están dispuestos a servir a los demás. ¿Quieres ser grande? Sirve a los demás. ¿Sí? A ver, déjame ponerte un ejemplo acerca de esto que te acabo de decir. ¿Sabías de que de cada 500 libros sobre liderazgo hay solamente uno acerca de servir a los demás? ¿Sabes por qué algunos no sirven? Porque dicen: es que si me pongo a servir, nadie se va a dar cuenta. Es más, políticamente me va a resultar mal y me van a quitar. ¿Y qué? A final de cuentas, al que importa y al que queremos agradar es a Dios, ¿o no? Hebreos 6:10 dice, vamos a leerlo: Dios no es injusto para olvidarse. ¿Sí es el versículo que sigue? Sí, Hebreos 6:10. Ok, dice, vamos a leerlo fuerte. Dice: Dios no es injusto para olvidarse de todo el trabajo que han hecho y recordará que ustedes le han demostrado su amor ayudando al pueblo de Dios y que continúan haciéndolo. Ok, vamos a subrayar algunas cosas importantes en este versículo. Primero, Dios no es injusto, subráyalo. ¿Cómo es Dios? ¿Justo o injusto? Él es justo. ¿Qué quiere decir? Que Él juzga bien, no como los jueces humanos, que a veces juzgan mal. Ok, Dios siempre es justo, ok, Dios no es injusto. Ok, y Dios no es injusto como para olvidarse de todo el trabajo que han hecho. Subraya eso, olvidarse. ¿Sí? Todo trabajo que tú hagas, todo servicio que tú des a otros, Dios no lo va a olvidar. Es más, el que no lo olvide quiere decir que Dios lo va a ¿qué? A recordar. Subraya donde dice y recordará. ¿Sí? Y recordará. ¿Qué va a recordar? Que ustedes le han demostrado su amor ayudando al pueblo de Dios. ¿Sí? En otras palabras, hay algo que Dios nunca olvida. No lo olvida. Tiene muy buena memoria para esto. ¿Para qué tiene buena memoria? Para cada acto de servicio que tú lleves a cabo, dedicándoselo a Él y que tú estés ayudando a su pueblo, a la iglesia, a la familia de Dios. ¿Y sabes qué? Todavía hay más, porque Dios nos hace una promesa. Fíjate cuál es la promesa. Juan 12:26. Vamos a leerlo. Dice: el Padre honrará a todo el que me sirva. ¿A quién va a honrar Dios? ¿A quién? Al que sirva. ¿Sí? Ahora, la Biblia dice que nosotros estamos aquí en la tierra para honrar a Dios. Pero también la Biblia dice que Dios va a honrar a algunas personas. ¿A quiénes? A aquellos que dediquen su vida a servir a los demás. Si tú quieres dejar un legado, si quieres dejar una herencia en esta tierra y para la eternidad, comienza a servir. El más grande uso de mi vida es invertirla en aquello que va a sobrepasar mi propia vida. Por eso, acuérdate, ahorita cuando terminemos la reunión conferencia, vamos a pasar todos al vestíbulo
Y ahí vamos a estar todos los que tenemos algún ministerio y tú puedes, ¿verdad? Con base en la lista que te dimos ahí en el boletín, tú puedes explorar, puedes ver, ¿sí? Y puedes involucrarte, integrarte a algún ministerio, ¿ok? Ahora, aquellos que están planeando salir rápidamente, ¿verdad? Y salir lo más rápido que puedan, ¿verdad? Sin pasar por la Expo Ministerios, ¿ok? Tengo todavía 30 minutos de conferencia para ustedes, mientras los demás pueden ir a visitar allí el vestíbulo. ¿Sí estamos de acuerdo? No, no se crean. Ok, ahora, fíjate bien, te voy a pedir que veas rápidamente tu boletín. En la parte de atrás dice, ponte en acción. ¿Sí? ¿Ya viste dónde? Ok, fíjate bien. Vamos a leerlo juntos, las instrucciones. ¿Estamos listos? Dice así. ¿Cómo sacarle el máximo provecho a la Expo Ministerios? Explora con 3 perspectivas. Número 1, mi grupo de conexión, porque la mayoría de ustedes están en un grupo de conexión. Recoge tantas ideas como puedas, llévalas a tu grupo para discutir un proyecto de grupo. ¿Sí estamos de acuerdo? Nada más por ponerles un ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, en la hojita esta que les di, ¿verdad? Hay una vacante ahí y dicen, mi grupo, ¿podríamos nosotros dedicarnos a hacer esto? A suplir esa necesidad. Bueno, platícalo con tu grupo, lleva la idea al grupo y esta semana que estemos en el grupo, diles, Dios me está llamando la atención a que como grupo abramos un grupo nuevo y satisfagamos alguna necesidad, ¿ok? Número 2, mi familia. Busca una oportunidad en la que toda tu familia puedan participar juntos. Ojo, más bien, escucha. Sí, no, ojo, escucha. Si tú tienes niños pequeños, el mejor momento para enseñarles la gran importancia que tiene servir es cuando son chiquitos. ¿Sí estamos de acuerdo? No ya cuando, no, pues es que ya tiene, mi hijo ya tiene 69 años. No, empieza cuando tiene 3, 4 años, 2 años, ¿ok? Y asegúrate de que cuando vienes a la iglesia lo traes, ¿sí? Involúcralo en el ministerio, involúcralo en las reuniones, involúcralo en todo. Porque si tú dejas afuera a tus hijos o no los traes, ellos van a aprender que eso no es algo importante. ¿Sí estamos de acuerdo? Si ellos comienzan a servir junto contigo desde que estás chiquito, el niño o la niña, ¿sí? Ellos van a aprender que eso es sumamente importante y van a comenzar a experimentar los beneficios de servir desde chiquitos. Número 3, mí mismo. Pregúntate, Dios, ¿qué rol tienes para mí? A ver, Señor, de acuerdo a la dotación que tú me has dado, de acuerdo a los dones que me has dado, de acuerdo a los talentos y habilidades que tú me has dado, Señor, ¿de qué quieres que me haga responsable? ¿Sí estamos de acuerdo? A mí me encanta el centro bíblico porque es una iglesia en la que el pastor no tiene que hacer todo, ¿sí? Antes yo tenía, bueno, y sigo batallando con eso, ¿verdad? Pero antes era más todavía que yo quería hacer todo, ¿sí? Yo quería predicar, yo quería cantar, yo quería tocar el piano, yo quería venir a barrer, yo quería componer la ventana, quería poner el proyector. Pero eso no es sano ni para la iglesia ni para mí, porque no es lo que Dios tiene preparado, ¿sí? ¿Quién debe de hacer el servicio, el ministerio? La iglesia. Todos estamos llamados a servir, ¿ok? Ahora, si tú me hubieras preguntado hace muchos años si tendría idea de la respuesta de Dios a esa pregunta, ¿qué rol tienes para mí? ¿Sí? Yo te hubiera contestado que no tenía ni la menor idea, ¿sí? ¿Te imaginas lo que Dios te podría contestar a ti si le haces la misma pregunta y decirle a Dios, Dios, ¿qué responsabilidad tienes para mí? Por eso yo te invito a que des un paso pequeño, no tengas miedo de preguntar y checar, no dejes que Satanás te robe el gozo y el propósito que Dios tiene para ti. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias por todo lo que nos estás mostrando a través de esta campaña de crecimiento espiritual. Gracias, Padre, porque esta semana vamos a comenzar a descubrir el llamado que tú tienes para nosotros, el llamado que tú tienes para que nosotros
seamos de bendición para otras personas. Sabemos, Padre, que la bendición tuya llegará a otras personas en la medida en que nosotros usemos nuestros dones, talentos, habilidades, conocimientos, experiencias, personalidad, características para servir a otros, para detectar qué necesidades hay y satisfacerlas. Padre, queremos poner en tus manos la Expo Ministerios, de tal manera, Señor, que aunque parece algo muy sencillo, pueda traer un gran impacto en la vida de cada uno de nosotros. Señor, que sea algo que cambie nuestras vidas, que cambie nuestra historia. Nosotros hemos experimentado las posibilidades infinitas que hay en pequeños comienzos cuando tú formas parte de ellos. Sabemos que un pequeño paso tomado hoy podría guiar a alguien a una mucho mejor vida de lo que podemos imaginar. Por eso, Padre, hoy te quiero pedir dos cosas para todas estas personas que están aquí hoy, que están conectados también en el Zoom, a quienes tú amas y yo también amo. Número uno, te pido que cuando Satanás les diga que huyan lo más pronto que puedan, ellos puedan rechazar ese pensamiento de tentación. Sabemos cuánto desea Satanás mantenernos en la oscuridad y no responder al llamado que tienes para nuestra vida. La segunda cosa que te pido para todos nosotros, Señor, es que nos des mentes atentas, mentes receptivas, para no tener miedo a considerar las diferentes maneras en las que quieres usar nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, a ser desinteresados. Ayúdanos a vivir vidas sin egoísmo, tal y como Jesús vivió en esta tierra. Señor, oramos por aquellos que están sirviendo y que están sirviendo con gran entusiasmo y que, Padre, lo hacen con mucha responsabilidad cada semana. Te pedimos que tú les bendigas, que tú les recompenses. Padre, permite que estas familias tan comprometidas puedan involucrar a sus hijos, que puedan involucrar a la siguiente generación a servirte a ti. También pongo en tus manos a aquellos que aún no se han involucrado, para que se involucren. Quita, Señor, esa barrera de que no tenemos tiempo. Y Padre, ayúdanos a dedicar el poco tiempo que tengamos para que tú lo multipliques y que podamos experimentar el gozo, que podamos experimentar una mejora en nuestras relaciones, que podamos experimentar el dejar un legado para las siguientes generaciones. Que, Padre, podamos disfrutar, Señor, de una vida plena, una vida de servir a los demás. Señor, aquí está nuestra vida. Te queremos preguntar, ¿qué rol, qué responsabilidad, qué buenas obras tienes planeadas para nosotros? Muchas gracias, Padre, por la manera en la que tú vas a actuar y obrar en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y así como estamos en una actitud de oración, si tú aún no le has entregado tu vida a Jesús, si tú aún no tienes una relación con Dios, te invito para que la comiences ahora mismo, para que le entregues tu vida ahora mismo. Solamente dile las siguientes palabras, creyéndolas con tu corazón. Dile así: querido Dios, hoy te entrego mi vida, te entrego mis dones, mi tiempo, mis recursos. Sé que no soy perfecto, sé que he fallado muchas veces. Te pido que me perdones. Por favor, sálvame y dirige mi vida de ahora en adelante. Sé que tú me amas. Ayúdame a vivir para ti de ahora en adelante.
sí quiero una relación contigo. Sé mi Padre, adóptame como tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén.